Vamos a ver en este pequeño curso introductorio a PHP, vamos a ver PHP 8. Como les comentaba antes de que muriera la grabación, vamos a ver la parte funcional del lenguaje, el paradigma funcional. No vamos a ver la parte de orientación a objetos que tiene PHP. Vamos a comenzar con PHP 8, que es la versión más nueva. Salió en diciembre, el último diciembre que acaba de pasar, de 2020. Ahorita estamos a febrero 6 del 2021. Y digo, también existe PHP 7 todavía, en la versión 7.4 sigue habiendo ahí mantenimiento, parte de mantenimiento, para arreglar bugs, para arreglar, perdón, distribuir parches de seguridad, pero PHP versión 7 en general ya no va a recibir nuevas funciones y quizá nuevas actualizaciones sí, no, pero más que nada basado en parches. Ok, te iba a silenciarlo, una disculpa. PHP 5, que es la versión más conocida y más odiada por el mundo en general. Esa pues ya, esa versión ya nomás existían parches de seguridad hasta hace poquito. Ya esa versión es legacy, ya no se toca para absolutamente nada. Entonces, bueno, no tiene caso verla. PHP 7, claro que tiene su buena necesidad todavía. Por el momento todavía es bueno utilizarlo, pero pues nosotros apenas vamos a introducirnos, ¿no? Entonces estaría bien introducirnos desde la versión más nueva, oficial. ¿Por qué? Porque de aquí a unos años PHP 7 muy probablemente ya no tenga nuevas características ni nada. PHP 7 salió, si no mal lo recuerdo, en 2015, entonces ya tiene sus 5 añitos y PHP 8, pues bueno, estamos comenzando. Em, Isaac, pues ahí pregunta si se escucha. Yo supongo que sí, porque no me han dicho nada. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Como les comentaba, PHP vamos a ver la versión funcional, ¿no? Entonces, lo recuerdo nada más. PHP se destaca por las extensiones de sus archivos, .php, como muchos otros lenguajes, por ejemplo Python, .py, Ruby.rb, etcétera, etcétera, etcétera. PHP, bueno, tiene su nombre, ¿no? Sus siglas, .php. Los archivos de PHP se abren con este tag. Esto es más que nada por compatibilidad o retrocompatibilidad con digamos, el uso web que tiene el lenguaje. Como si fuera un tag de HTML, se abre y lo puedes cerrar, ¿no? Pero nosotros no vamos a ver esa parte de HTML. Vamos a usar PHP como un lenguaje independiente de la versión web, entonces no necesitamos este cierre, ¿no? del elemento. Los archivos de PHP solo tienen su inicio y a partir de ahí podemos ir programando hasta el final del archivo sin hacer ningún tipo de escritura para su cerrado. PHP, vamos a comenzar con los tipos de datos que tiene. En PHP tienen lo que son strings o cadenas, que es simplemente con comillas, ¿no? Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer un eco rápido. Ups, ahí está. Podemos ver que pues es una cadena, ¿no? Y pues se puede ejecutar todo tipo de instrucciones que tiene. Vamos a ejecutarlo con PHP index y vemos que ya se ejecuta aquí nuestro comando y se muestra la cadena. También las cadenas pueden escribirse no con doble comilla, sino con comillas simples. Ups. Que son, pues sí, son comillas simples, no son dobles. Y es muy similar, podemos decirlo así. Ok, perdón, aquí equivoqué. Ahí está. Tenemos otra vez nuestra cadena. De igual manera podemos trabajar con lo que son números. Tenemos lo que son íntegros, son números enteros básicamente. Los podemos pues estar manejando, los podemos ver en consola. También tenemos puntos decimales. Y de igual manera pues los podemos manejar. Los números decimales o flotantes, como se les llaman, en PHP son, bueno, en PHP los manejamos como punto flotante, que en muchos otros lenguajes son doubles,
son ¿cómo se llama? Una precisión extendida para este tipo de números decimales. PHP no tiene por así decirlo, un float como lo tiene C Sharp, pero maneja los doubles como un float, ¿no? Simplemente por la parte de precisión decimal. Claro, para cosas pues muy importantes o críticas, se trata de evitar utilizar puntos decimales lo más que se pueda. Para eso hay muchísimas librerías y paquetes que te permiten manejar los puntos decimales con muchísima mayor precisión, ¿no? De igual manera existen librerías de sistema que son implementadas directamente en tu sistema operativo, por así decirlo, en lugar de estar implementadas en PHP. Pero bueno, eso es tema para otro día. ¿Qué más tenemos aparte de números y cadenas? Tenemos booleanos, lo que es true y false. ¿Sí? Simplemente true evalúa a un íntegro 1 y false evalúa a 0. Entonces, si ven aquí no hay ninguna salida porque es 0. ¿Sí? Vamos a ir anotando aquí. Strings con double quotes o dobles comillas o de single quotes, que son comillas simples. Tenemos números como integers, que son números enteros. Ups, ¿quién fue yo? Y flotantes, que son punto decimal. También tenemos los booleanos, que son true y false. ¿Sí? Como en otros lenguajes, como Python, se escribe true y false con la primera mayúscula o, pues sí, capital, por así decirlo. En PHP no lo manejamos como true y false minúscula. ¿Qué más tenemos? Tenemos, permítanme mis notitas. Estos son los tipos básicos, por así decirlo, que tenemos. También tenemos muchísimos otros tipos. Entrando a objetos es un mundo de cosas, pero tenemos lo que son estos son escalares, se les llama, son los más simples que tenemos. También tenemos compound, que son objetos, que eso no lo vamos a ver ahorita. Y tenemos los arreglos. Entonces, por la parte de arreglos, podemos verlo como si fueran listas o mapas, ¿no? En muchos lenguajes se hace o es diferente, mejor dicho, el concepto de listas y mapas, se maneja con estructuras de datos diferentes. En PHP no. En PHP puedes mezclar una lista en un mapa en una lista, puedes tener una lista normal o un mapa normal, no llevan la misma sintaxis. En este caso, para lo que son listas, se utilizan, o bueno, para lo que es array, vamos a llamarlo para no confundirlo, se puede utilizar la función array, que nos retorna pues una lista, y puedes ir metiendo tus valores como parte de los parámetros, o la versión sencilla, que es utilizando square brackets, que son estas, ¿cómo se llama? Paréntesis cuadrados, y esto es una lista. Eso es todo, ¿no? También en muchos lenguajes se maneja esta sintaxis corta. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una lista, pero también podemos tener mapas, que como les comentaba, es la misma sintaxis, ¿no? Por ejemplo, tener one, que equivalga a 1, 2, que equivalga a 2, y 3, que equivalga a 3. Entonces, si se fijan, esto ya es un mapa o un diccionario, como lo gusten llamar, que nos maneja una llave y un valor, ¿sí? A comparación de esta lista normal, que son básicamente valores. Si imprimimos el resultado, podemos ver que nuestra lista normal tiene sus índices numerales autoincrementados, que empiezan desde el 0, no como otros lenguajes que algunos de nuestros compañeros utilizan, que empiezan desde el 1.
PHP pues se apega al estándar, podríamos decirlo, de los lenguajes o al uso común, a la práctica común de comenzar desde cero. Y de ahí vamos aumentando, ¿no? Entonces nuestro valor 1, 2 y 3. Y también nuestro diccionario funciona de la misma manera. Tenemos nuestra llave 1, la llave 2 y la llave 3, y son los valores respectivos, ¿no? Esto es básicamente lo que son los arreglos en PHP. También para accesar los arreglos los veremos un poquito más adelante con la introducción de variables. Y por último tenemos los casos especiales que tenemos, por un lado tenemos los resources y por otro lado tenemos null. Null, bueno, resources tampoco lo vamos a ver ahorita, pero null lo conocerán de también otros lenguajes, que es simplemente nada. Así de fácil. Echo null. Y vamos a ocultar esto un poquito. Voy a comentar esto también acá. Ups. Si se fijan, no estamos haciendo nada, o sea, no está imprimiendo nada porque es literalmente es null. Si lo hacemos un print r, que es una función especial, vemos que también no imprime nada porque es un valor nulo. Simplemente no hay valor. Vamos a regresarnos ahora un poquito a lo que son los strings. Si recuerdan, podemos hacer con dobles comillas. Podemos manejar los strings con doble comilla y pues se representan de igual manera que se representan de igual manera que los de comilla simple, ¿no? Aquí, bueno, tenemos nuestro double quote y nuestro single quote. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos y cuándo utilizar uno o el otro? De entrada, los double quotes permiten ¿cómo se llama? La escritura de caracteres especiales dentro de la cadena, ¿no? Por ejemplo, si quiero poner un salto de línea, es un \n y con esto se puede imprimir, ¿no? Y aquí ya tenemos un salto de línea, si se fijan. O tener muchos saltos de línea. Y aquí salen todos nuestros saltos de línea, ¿no? Es un carácter especial que se utiliza. Ahora, los single quotes no permiten eso. Si se fijan, para empezar, el IDE no me lo reconoce como caracteres especiales, como acá arriba que los vemos en verdes. Y a la hora de imprimirlos, se imprimen de manera literal, ¿sí? Los single quotes o los strings en comillas simples mantienen los caracteres de manera literal, ¿sí? Y los double quotes no. Si, por ejemplo, queremos escribir un emoji, pues lo tenemos que hacer en double quotes. Si lo escribimos en un single quote, con un escape, no se va a reconocer el escape y no se va a imprimir el emoji, ¿no? En este caso, pues yo no tengo teclado de emoji, estoy en Linux, entonces no me voy a acordar de uno. Más adelante vamos a ver también otra diferencia que existe entre los double quotes y los single quotes cuando hablamos de, ¿cómo se dice? De variables. Entonces, esto vamos a guardarlo y vamos a brincar a otro archivo. Variables. Las variables que son métodos de almacenamiento para valores reutilizables. Es decir, que si tú estás haciendo una operación matemática y quieres almacenar el resultado para utilizarlo después una o más veces, puedes utilizar una variable. Esto es pues parte de la mayoría de lenguajes de programación, ¿no? Las variables en muchos lenguajes empiezan con const o con let o con var. En nuestro caso, en PHP utilizamos el símbolo de pesos y escribimos el nombre de la variable. Mi variable. Y eso es una variable. Entonces le podemos asignar un valor con el símbolo de igual y vamos a asignarle un número, ¿no? Vamos a ponerle edad o más, vamos a ponerle nombre y vamos a utilizar un string, Jorge. ¿Ok?
Si se fijan, la terminación de cada línea o de instrucción en PHP termina con un punto y coma, que es lo mismo que hacen también muchos otros lenguajes. Y bueno, esto es ya nuestra variable. Si hago acá abajo un echo y luego el nombre de la variable, este valor se va a reutilizar del que está arriba, como se ve subrayado. Vamos a ver. Y aquí está. Podemos transportar, ¿no?, los valores. Si cambio el valor a 2, de igual manera se va a imprimir, ¿no? En PHP las variables no tienen un tipo constante, pueden intercalarse, ¿no? Por ejemplo, si sobrescribo esta variable, la quiero sobreescribir, simplemente la vuelvo a asignar como si fuera nueva. Esto nos permite poner valores distintos, ¿no? Si se fijan, aquí estoy poniendo un número, no hay errores de ejecución. ¿Por qué? Porque simplemente estoy sobreescribiendo tanto el valor como el tipo de la variable. Entonces, PHP nos da esa flexibilidad de que si no necesitamos ya un tipo específico de dato, pues lo podemos cambiar simplemente. ¿Qué más podemos hacer? También podemos eliminar una variable. Suponiendo que ya la utilicé en esta parte de aquí, puedo eliminar mi variable utilizando la función unset y escribo la variable nuevamente. Después, si hago nombre, si se fijan aquí, ya mi editor me dice que pues la variable ya no existe en este entorno, su espacio de memoria se ha eliminado, entonces ya esta variable no existe para cuando la llamo nuevamente. Con anterioridad, ¿dónde estamos? Aquí está. Si se fijan, lo ejecuté primero, sale el nombre de la variable y después me salta mi error, ¿no? Vamos a poner aquí un poquito de saltos de línea para que se aprecie mejor. Ejecutamos el archivo, sale el valor y después ya no existe este valor. De esta manera podemos crear, sobreescribir y eliminar variables. Normalmente también, tratándose de, ¿cómo se llama? De lo que son espacios de ambiente o de funciones, las variables automáticamente se limpian, eso es parte del lenguaje, pero lo veremos más adelante. ¿Qué más podemos hacer con nuestras variables? En el caso específico de las cadenas, podemos hacer lo que se llama concatenación. La concatenación es simplemente tomar un valor y unirlo a otro. Por ejemplo, podemos hacer una asignación directa concatenada. Si yo escribo aquí nombre, después hago un punto que significa en PHP concatenación o empiezo una concatenación, un otro string con un espacio y que diga Jorge Alejandro, es mi nombre. Ups. Y aquí lo tenemos, Jorge espacio Alejandro. También puedo dejar el espacio solo y continuar la concatenación por separado. Aquí tengo Jorge, concatenado con espacio, concatenado con Alejandro. Y se imprime de una sola manera. ¿Qué más se puede hacer con la concatenación? ¿O de qué otra manera se puede hacer la concatenación? Si recuerdan, les dije que existía una diferencia también mayor entre las comillas simples y las comillas dobles. Si, por ejemplo, yo escribía Jorge con doble comilla, bueno, lo vamos a manejar con variables, ¿no? Vamos a dejar primer nombre, que es Jorge, y segundo nombre, que es Alejandro. Podemos concatenar las variables de igual manera, como si fueran strings directo, punto, segundo nombre, con un espacio, ¿no? Que es lo mismo que hice hace un momento, sigue funcionando. O puede utilizar un string de comillas dobles, ¿no? Echo, comillas dobles, escribo la variable con su signo de pesos, espacio y segundo nombre. De esta manera, esto se le llama interpolación, es una interpolación de strings. Asigno adentro de una cadena, estoy asignando los valores de otras variables.
Entonces aquí lo ejecutamos, sigue funcionando de manera perfecta, ¿no? ¿De qué otra manera se puede hacer interpolación para servir a propósitos de concatenación? Hay una práctica muy común, y respetada, no es algo estandarizado, pero sí es, algo que mucha gente recomienda. En lo personal, a mí me gusta utilizarlo, que es, algo similar a lo que hace JavaScript, que es utilizar, curly braces o estas les llamamos en español llavecitas, paréntesis estilo llavecita, que tú escribes una llavecita, la abres, la cierras y en medio escribes tu variable. Entonces, si se fijan, una llavecita normal, aquí por ejemplo la tenemos en amarillo, y una llavecita con variable está en azul. ¿De qué nos sirven estas llavecitas? Simplemente para diferenciar cuando estamos hablando de una variable o estamos hablando de un valor normal, ¿no? En este caso, pues aquí es simplemente están imprimir las llavecitas que están en amarillo y las otras llavecitas van a ser ignoradas, perdón, del string. Aquí tenemos nuestra variable sin las llavecitas. La llave fue interpolada y las llavecitas fueron nada más de separación. Y aquí las llavecitas se respetan, ¿no? También, si digamos, tenemos una variable, pero no queremos hacer una variable, simplemente usamos un backslash antes del signo de pesos. Esto significa que el signo de pesos se va a imprimir como un signo de pesos literal. Entonces aquí lo tenemos, signo de pesos literal. Igual, si un signo de pesos está solo o está seguido de un espacio, se va a imprimir de igual manera como si fuera un signo de pesos. El signo de pesos solo se va a remover para hacer una variable, para convertirlo en una variable interpolada cuando esta variable existe. Por ejemplo, si yo escribo var, nos va a saltar un error de que var no existe. Entonces no podemos incluirla en nuestra interpolación. Sin embargo, PHP, como les digo, es flexible en muchas maneras. Aún así tenemos nuestro nombre, nuestro primer nombre interpolado, su espacio y ya después el ignorado, ¿no? De la variable. PHP nos dice, oye, es una variable no definida. Esto puede afectar a después, ¿no? Si defines esta variable antes del string, vas a poder podrías afectar, perdón, el valor, ¿no? Que se está utilizando. Pero igual podemos hacer interpolación con los curly braces normal y se sigue respetando. Como les comentaba, utilizar curly braces no es algo de a fuerzas, por así decirlo, es una opción que hay simplemente para la facilidad de lectura. Vamos a ver, ¿no hay preguntas? No, no están. Si hay preguntas, déjenmelas en el chat, ahí lo estaré checando constantemente. Ahora, un último método de concatenación. Si tenemos, por ejemplo, nuestro primer nombre y queremos hacer nombre completo, podemos hacer primer nombre, punto, segundo nombre, ¿no? Y hacer un eco del nombre completo. Aquí me falta un espacio. Y listo, se imprime el nombre completo, ¿no? Pero, si digamos, tenemos la variable nombre acá arriba, ¿no? Y la queremos imprimir. Ups, voy a comentar esto. Y la queremos imprimir, pues digo, oye, antes, durante la ejecución, no quiero agregarle más texto a ese string. Bueno, podemos agregarlo. Nombre es igual a nombre punto espacio Alejandro. Esto también es concatenación. Como pueden ver, no hay ninguna diferencia, pero existe un método más rápido, un método corto en PHP. Es una asignación de concatenación, le llamamos, que es antes de nuestro igual, ponemos un punto, ¿no? Este punto es, este punto es el mismo que pero tengo ligaturas para que no se confundan. Este punto significa que vamos a concatenar justo después del string, ¿no? Entonces si pongo Alejandro, se va a concatenar de manera inmediata y van a salir pegados. Si pongo un espacio, se va a concatenar junto con el espacio. Entonces, este punto igual
sirve de igual manera que esta parte precisamente de aquí. Igual, variable, o sea, el mismo nombre de variable, punto y la que sigue, ¿no? Nos sirve para modificar una variable, pues de manera directa. También, si tenemos, digamos, una variable de apellido, que sea González Guerra, esos son mis apellidos, y las quiero concatenar, ¿no? Aquí el nombre, vamos a hacerlo así para que no nos confundamos. Nuestro nombre ya es con Alejandro también, pero también quiero ahora concatenar el apellido. Igual, punto igual, podemos poner nuestro espacio, punto, apellido. Y como ven, se concatena de igual manera, la concatenación puede ser infinita. O podemos utilizar double quotes para, podemos utilizar, sí, double quotes para hacer interpolación, ¿no? Que es, bueno, los double quotes, el espacio, nuestros curly braces con la variable adentro y sigue funcionando, ¿sí? Todo esto, pues, es parte de la, ¿cómo se llama? De la sintaxis de PHP permitida. Vamos ahora a comentar esto y vamos a continuar. Tenemos también, como ya vimos, las variables pueden ser asignadas con números. Si tenemos, por ejemplo, A es igual a 1 y B es igual a 2, podemos realizar operaciones aritméticas, que sea A más B, y nos da el resultado 3. Si tenemos A menos B, tenemos el resultado 3 y menos 1. Perdón. Aquí está. A menos B, que es 1 menos 2, pues nos da menos 1. Si tenemos A asterisco B, se multiplican, que es 1 por 2, 2. Vamos a manejarlo con un número diferente, que sea A3, nos va a dar 6. Vamos a dejarlo en 6. Y si tenemos A diagonal B, significa que se van a dividir el A sobre el B. Entonces, 6 entre 2 nos da 3. Esto ya es parte de la aritmética básica del lenguaje. También podemos utilizar otro tipo de funciones. En este caso podemos usar exponentes con el comando POW. Asignamos nuestro primer número base, o el número base, mejor dicho, nuestro número base. Vamos a hacer 3. Ahí está. Y nuestro exponente, que es B. Entonces va a ser 3 elevado a la potencia de B, que es 2. ¿Okay? Nos da 3 elevado a la potencia de 2 o 3 al cuadrado, nos da 9. Pero también existe una manera más sencilla de utilizar esta misma función. La manera corta es utilizando 2 asteriscos. Hay muchos otros lenguajes que también utilizan esta sintaxis, que es, en vez de multiplicar, que es un solo asterisco, estamos elevando a la potencia, eso es doble asterisco. Y tenemos 9, el mismo valor. Entonces, si se fijan, es algunos caracteres más corto, pero de igual manera sigue siendo igual de legible. También podemos hacer pues lo que son raíces cuadradas. La raíz cuadrada solo acepta un número. En este caso vamos a hacer A, pero A lo vamos a sobreescribir y ahora A va a valer 9. Entonces vamos a sacar la raíz cuadrada de 9 y nos da 3. Claro, existen otros métodos para sacar las raíces cuadradas. Podemos utilizar también la función POW. Vamos a utilizar el número A y vamos a elevarlo al exponente de 1 sobre B. Entonces aquí estamos dividiendo 1 sobre B para invertir ¿cómo se llama? El signo de nuestra, ¿cómo se dice? De nuestra elevado a la potencia. Y estamos haciendo una ¿cómo se llama? Cuadrada, ¿no? Si hacemos, es de cuenta que estamos haciendo A elevado a la 1 medio, entonces pues es una raíz cuadrada. Si lo hacemos al 1 tercio, es una raíz cúbica, ¿no?
De igual manera, podemos utilizar la sintaxis simplificada, que es a la potencia de con los, ¿cómo se dice? Con los asteriscos, y podemos hacer 1/3. Aquí, perdón, me faltan los paréntesis para indicar, como en cualquier operación matemática, el orden, y ya lo tenemos. El mismo valor que teníamos anteriormente, 2.08 y 2.08. Estas son las partes básicas de la aritmética. Vamos a comentar todas estas variables. Y vamos a continuar con otro tipo de asignación y básicamente es nuestro último tipo de asignación. Si hacemos un eco de una variable que no existe, PHP, como ya sabíamos, nos va a dar una advertencia de que esta variable no existe, ¿no? Sin embargo, si definimos nuestra variable, pues simplemente se va a utilizar. Pero, ¿qué pasa si tenemos una variable que es igual a nulo? Bueno, no nos va a dar ningún tipo de advertencia PHP. ¿Qué podemos hacer para asignarle un valor real a una variable cuando no tiene valor? Bueno, podemos utilizar un operador de asignación para nulos, null assignment operator, que es simplemente hacer foo, pregunta, pregunta, igual, y hacemos 10, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Ok, tengo otro tipo de, aquí está ya, perdón, tenía otra versión ahí en el IDE. ¿Qué pasa con esto? Nuestra variable cuando está vacía, que es nulo, o cuando no existe, puede ser asignada, ¿sí? Entonces, este operador nos permite asignar un valor a variables que no tienen un valor, exista o no exista. En este caso, todavía seguimos viendo 10. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero asignar el número 10 cuando una variable no tiene valor, pero puede tener un valor? Bueno, si por ejemplo foo tiene 5, entonces quiero detectar que aquí no sea nulo. Si está vacío foo, vamos a poner el número 10. Si no está vacío, este operador va a ser ignorado. Entonces, en este caso, cuando hagamos la impresión, se va a imprimir 5, que es el valor original, ya que como no está vacío, este operador simplemente va a saltarse la ejecución, ¿no? Si aquí, por ejemplo, tuviéramos un 0, de igual manera se va a imprimir el 0, que es un valor íntegro, ¿no? Entonces, este operador solo asignará valores nuevos o va a sobreescribir valores siempre y cuando la variable o no exista o sea igual a nulo, ¿no? Cualquier otro caso va a ser ignorado por completo, ¿sí? Entonces, esto es el operador de asignación de nulos. Vamos a ver. Hay preguntas por aquí, no veo. Comentarios. Ok. Bueno, ya se están respondiendo ahí solos en el chat. Vamos a ver esta parte de comentarios. Si se fijan, yo mis comentarios los estoy haciendo con doble barra o doble slash. Eso es una manera de hacerlos. También lo podemos hacer con un numeral. O si los queremos hacer multilínea, podemos hacerlo con un slash, un asterisco y poder hacerlo multilínea, ¿no? Podemos escribir en muchas líneas. O hay una sintaxis que mucha gente se utiliza, que es más o menos un estándar, que es poner un asterisco en la misma indentación y escribir en una lista, ¿no? De igual manera se puede utilizar doble asterisco, no pasa nada, pero esto tiene otra función para documentación. Entonces eso no lo vamos a ver por el momento. Veamos qué es lo siguiente. Condicionales. Condicionales en los lenguajes son, por ejemplo, si tengo un valor que sea 1 más 1. Mejor dicho, vamos a tenerlo en true, un booleano. Nuestros condicionales, como en cualquier otro lenguaje, son if, else, y podemos tener uno más, que es else if. Vamos a verlos paso a paso. If significa que nuestro valor cumple una condición. En este caso es true. Entonces,
Aquí evalúa qué valor sea true. O podemos hacer esto, equals true. Sin embargo, es algo redundante, ¿no? La misma expresión se vuelve a evaluar. Else if nos permite que si este valor, por ejemplo, aquí lo tenemos el símbolo de admiración, hace que se invierta la condición, que valor sea falso. Esto es lo mismo a hacer valor equals false, ¿sí? Es un método más sencillo. Simplemente ponemos un, ¿cómo se llama? Un signo de admiración al principio y eso ya lo invierte la condición. El else if sirve para hacer otra o ejecutar otra condición si la anterior falla, ¿no? Si por ejemplo acá tenemos valor es igual a 1, se va a ejecutar en caso de que sea 1. Aquí está. Si esta condición no se cumple, vamos al else, que es ya lo último, ¿no? También podemos tener muchos else if. Uno después de otro, ¿no? Que si valor es igual a 2, ¿no? Vamos a hacernos un ejemplo más sencillo, ¿no? Si tenemos algún tipo de selección, o mejor dicho, opción seleccionada. Vamos a seleccionar la opción 3, ¿no? Entonces aquí podemos hacer un if, opción seleccionada es igual a 1, vamos a hacer echo 1. Vamos a hacerlo en inglés, 1. De no ser así y nuestra opción seleccionada es igual a 2, vamos a hacer un echo 2. Si no, aquí es donde se empieza a ver lo complicado que es hacer else if statements. Opción seleccionada es igual a 3. Esto se comienza a poner largo. Vamos a hacer un echo tree. Y si no cumple con nada de eso, vamos a hacer, vamos a escribir nada. Ok. Entonces ejecutamos. Nos sale que es la opción tree, ¿no? En inglés. Ahora, digamos que es 10. Pero esa, pues no existen nuestras opciones if ni else if. Entonces se va a imprimir lo que está dentro del else, que es nada. Claramente, si vale 1 y lo ejecutamos, nos va a dar el valor 1, ¿verdad? Que es la primer condicional. Ahora, si se fijan, déjenme, voy a deshabilitar las ligaturas. Vamos a ver, font, adiós ligaturas. Si se fijan, yo estoy utilizando 3 iguales, ¿no? En PHP puedes utilizar para hacer condiciones o evaluar condiciones. Puedes evaluar con 3 iguales o con 2 iguales. ¿Qué hacen los 3 iguales? Evalúan que ambos lados de la igualdad, por ejemplo, A y B, sean iguales en tipo de dato, en este caso íntegro, y el valor, que en este caso sea 1, ¿sí? El doble igual evalúa solamente el valor, que en este caso es 1. No va a evaluar el tipo de dato. Entonces, si por ejemplo yo aquí hago un triple igual, digo un doble igual, y esto lo hago un string 1, ambos valores se van a tratar de, por PHP de manera inteligente, se van a evaluar o se van a convertir de manera individual a un valor común y después se va a tratar de ver el tipo, ¿no? Por ejemplo, si aquí volvemos a ejecutar, vemos que pues nuestra opción seleccionada es un íntegro, aquí tenemos una cadena, pero sigue evaluando a one, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el valor es el mismo, aunque uno es en íntegro y otro es en cadena, el valor contenido es el mismo. Si utilizamos un triple igual, aquí la cosa cambia, porque ahora el valor sí es el mismo, el valor contenido sí es el mismo, pero el tipo ya no es el mismo, porque acá tenemos un integer o un valor entero y acá tenemos una cadena, un string, entonces no va ¿cómo se llama? A evaluar de manera correcta, ¿no? Se lo va a saltar, va a hacer que no son iguales y pues simplemente vamos a
a continuar con la ejecución, ¿no? Sugerencia, traten de hacer el triple igual lo más que puedan, ¿sí? Esto lo podremos platicar en una segunda parte, si gustan, algo más avanzado, viendo ahora sí el manejo más estricto de tipos de datos con los objetos, que ahí es donde podrán darse cuenta mejor qué es lo que puede pasar. Ahora, podemos hacer también comparaciones no solo de igualdad, sino comparaciones aritméticas, por ejemplo, que si nuestra opción seleccionada es mayor a 10, que si no es mayor a 10, pero es mayor a 5, perdón, mayor o igual a 5. De otra manera, si es menor o igual a 4 y pues igual nuestro else al final, ¿no? En este caso, como es nuestro valor 1 no es mayor a 10, se lo salta. Como no es mayor o igual a 5, se lo salta. Y como sí es menor o igual a 4, pues lo ejecuta, ¿no? Si, por ejemplo, tuviéramos un 10, nos va a evaluar nuestra segunda condición. ¿Por qué? Porque el mayor a 10, o en este caso el caret, nos evalúa que sea mayor al número sin incluir este número. El mayor o igual incluye el número del que estamos hablando. Por ejemplo, si yo aquí pusiera un 5, esto va a volver a evaluar al mismo valor, ¿no? 2. ¿Por qué? Porque el 5, el mayor o igual, incluye este 5. Si pongo por ejemplo, un 3, perdón, un 4, ya no va a evaluar el 5, esta segunda condición va a evaluar la tercera condición. ¿Por qué? Porque el menor o igual incluye este 4. De igual manera, si pongo 3, lo va a también evaluar a la tercera condición, ¿no? Y ahora sí, ¿cómo se llama? Si no entráramos en ninguna de estas, pues ya nos va a nos va a mandar a nada, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos hacer? Bueno, se pueden hacer infinidad de cosas de evaluaciones. Vamos a comentar esto para no volverlo a ejecutar. Y vamos a continuar. Ahora, si recuerdan, hacer muchos if, else, if, else, if, else, if, else, y luego un else al final, puede ser un poco tedioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tenemos un if igual, perdón, vamos a hacerlo real de una vez. If foo es igual a 1, hacemos algo. Si no, pero foo es igual a 2, o no es igual, pero foo es igual a 3, pero no es igual a ninguna de esas antes, pues bueno, ya hacemos otra cosa, ¿no? Se vuelve muy complejo tener este tipo de asignaciones. Entonces, PHP también nos provee de otra función más sencilla para manejar este tipo de condicionales. Tenemos el condicional switch. Nuestro condicional switch acepta un valor, que en este caso es foo, y va a tratar de hacer una comparación. Ojo, el switch hace una comparación de doble igualdad, ¿no? O sea, una comparación de valor solamente. Entonces podemos hacer case, o sea, en el caso de que switch el valor foo, en el caso de que sea 1, vamos a hacer algo. Vamos a imprimir 1. Ups, aquí está. Break significa que vamos a salirnos de esta condición. Y ahora, si la condición de foo es 2, o sea que el valor es 2, son un echo 2 y salimos de esta condición. Si hacemos un case que es 3, en caso de que valga 3, hacemos 3. Y por último, hacemos un default. Ups. Un default que es ninguno. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer nuestro switch? Va a probar que el valor foo esté en 1, o que esté en 2, o que esté en 3, o hacer un else, por así decirlo, ¿no?
¿Qué pasará si lo ejecutamos? Pues simplemente como el valor es 4, nos saltamos hasta ninguno. Si el valor aquí fuera 3, va a evaluar a 3, ¿no? ¿En qué orden se checan las condiciones? En el orden en el que están escritas. La primera es la primera que se ejecuta y después la siguiente y después la siguiente comparación, etcétera. Pero les recuerdo, es una comparación de valor únicamente. Si, por ejemplo, foo fuera 3 en tipo string y aquí estamos comparando con integers, si hay algún valor que se parezca, lo va a aceptar. Porque, por ejemplo, aquí es 3. Y si lo pongo en 2, va a ser 2. Entonces, aquí podemos empezar también a tener errores, ¿no? Podemos ir a, por así decirlo, tener un poquito más de problemas, ¿no? Más adelante cuando utilicemos tipos más complejos. Si, por ejemplo, aquí yo le pongo true, si recuerdan, true evalúa a 1. Entonces, aquí el tipo booleano true se parece a 1, porque al final de cuentas pueden ser evaluados de manera similar. Entonces entra en la condición y hace echo 1. Pero si ponemos false, no se parece ni al 1, ni al 2, ni al 3. Entonces se va a saltar hasta el else y va a imprimir ninguno. Aquí es donde podemos ver los problemas, nos podemos imaginar qué tipo de problemas hay, ¿no? Cuando tenemos este tipo de comparación de valor únicamente. Para que no se nos olvide, su nombre es Lucy. Ups, se me olvidó. Olvídalo, no recuerdo cómo, cómo se decía en inglés, ya perdí la cuenta. Ahora, ¿tenemos alguna alternativa al switch en la manera que lo vemos? No tenemos ninguna alternativa. Switch es la única manera que tenemos para hacer este tipo de comparaciones con cláusulas que comienzan y ejecutan código desde aquí hasta antes del break. Por ejemplo, digamos que yo tengo otra variable que se llama var, que sea nula, no tenga ningún valor. Si tenemos ¿cómo se llama? Un 1, vamos a hacer var es igual a 1. Y acá si no, vamos a hacer var es igual a 2. Si no, vamos a hacer var es igual a 3. Y si no, var es igual a ninguno. Entonces, si hacemos un eco acá abajo de var, no va a salir que tenemos pues ninguno, ¿no? Porque aquí ya el false no se parece nada. Si ponemos un 3, nos sigue dando ahora el tree, ¿no? Pero esto nos permite hacer también el switch, ejecutar como si fuera un if else, ¿no? Ejecutar varias instrucciones dentro de, pues, entre el case y el break. Ahora, ¿qué más podemos hacer? ¿Hay alguna otra alternativa? Para el switch igual, no hay alternativa. Pero sí tenemos otra función que nos puede ayudar para hacer comparaciones rápidas de valores y obtener un valor, así como lo hicimos aquí con var, ¿no? Cada vez que hacemos una comparación, var es igual a un valor, o var es igual a otro valor, o var es igual a otro valor, o var es igual a otro valor. Esto lo podemos simplificar utilizando una match expression. Esto es nuevo de PHP 8. De hecho, vamos a ver aquí. Ok, aquí mi IDE no me está dejando. Vamos a ver qué podemos hacer. Aquí está. Lo voy a poner en versión 8. Entonces, nuestra función match nos permite evaluar un valor, en este caso foo, vamos a ponerlo igual a 4, contra una serie de, pues de valores, ¿no? De casos. Permítame, vamos a leer a ver si veo que están mandando mensajes. Ok, no hay nada importante. Entonces, nuestro match acepta el valor, en este caso foo, y abrimos un bloque, ¿no? Es como si fuera un if, ¿no? Podemos verlo así. Brinqué mucho. Es como si fuera un if, ¿no? Pero bueno, se llama match. Match foo. Ahora, aquí se fijan, si recuerdan, en el switch usábamos case. En este caso, en el match, no utilizamos case, simplemente escribimos el valor de manera directa. 1
es igual a 1, 2 es igual a 2, 3 es igual a 3, ups, y default, igual que en el switch, es igual a ninguno. El default, les recuerdo, es como si fuera un else. Ahora, esto puede ser el match, ¿sí? Si lo puede hacer. Podemos ejecutar aquí, por ejemplo, sí. Vamos a agarrar estas. Vamos a lo hago otra vez. Podemos hacer un eco aquí adentro. Perdón, podemos hacer ecos. Ya estoy recordando un poquito de lo que iba a explicar. Match nos permite hacer asignaciones, como les comentaba, como el bar de acá arriba. Por ejemplo, aquí, este bloque de código, si foo es igual a 1, nos va a retornar el valor 1. Si foo es igual a 2, nos va a retornar el valor 2. Si foo es igual a 3, nos va a retornar el valor 3. Y si foo no es igual a ninguno de los presentes, nos va a retornar ninguno. En este caso lo voy a asignar a var, una variable. ¿Por qué? Porque match es lo que retorna. Retorna un valor, ¿no? De los que están aquí adentro. Entonces, si acá hacemos echo var, ahí está. Vemos que tenemos el resultado ninguno. Si lo ponemos en valor 3, nos va a retornar 3. Ahora, si tenemos un string, match, al contrario de switch, hace una comparación con tres, como si fuera de triple igualdad, ¿no? Que es probar el tipo de dato que existe de entrada. Primero se checa el tipo y después el valor. Si sí se puede hacer ahí, o sea, si sí existe, si es el mismo tipo de valor y es el mismo valor, pasa, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, como no tenemos ningún tipo string de 3, nos va a ir al default y nos va a decir que ninguno. Sí existe un valor 3, pero no son del mismo tipo. Por eso Match no nos permite evaluarlos de igual manera. Ahora, ¿qué más hay? Hasta aquí en la parte de condicionales, podemos decirlo así. Hacer pruebas de condición, si una condición pasa, si no pasa la anterior, pero pasa esta que estoy diciendo, bueno, y si no pasó la anterior y esta que otra, y si no pasó ninguna, ¿no? Que es lo que vimos acá arriba con los if else, else if, else if, else if, else if, else. También el switch, que es una manera un poquito más rápida, o más bonita, más fácil de leer, porque realmente se compilan de igual manera el switch y los if, else if, else if, else. Con casos, en este caso manejamos, o si necesitamos asignación de variables con igualdad de tipo y dato, pues utilizamos la match expression, ¿no? Ahora ya pasamos la parte de condicionales. Vamos a ver ahora la parte de ciclos. Nuevo archivo para no perdernos. ¿Qué son los ciclos? Igual que en muchos lenguajes, son maneras de hacer ejecuciones de instrucciones repetidas. El ciclo más básico que la mayor parte de los lenguajes provee, si no es que todos, es el for, un for loop, ¿sí? Si recuerdan, igual que en muchos lenguajes, un for loop acepta una variable con un valor, muy comúnmente son numéricos. Luego existe vamos a ver aquí, tenemos la parte de valor, punto y coma, condición, y por último, post ejecución, que normalmente se utiliza para incrementar el valor de tus, ¿cómo se dice? De tus variables, ¿no? Bueno, vamos a asignar un valor. Podemos hacerlo con una variable vuelta es igual a 0. Vamos a empezar desde la vuelta 0. Entonces, realmente como ya tenemos la vuelta acá arriba, podríamos ignorar la parte del valor o podemos traernos esta vuelta aquí adentro, ¿no? ¿De qué sirve? Bueno, cuando está aquí adentro, la vuelta
va a respetarse dentro del bloque de código aquí. Aquí sí hay vuelta. Y por ejemplo, acá no hay vuelta. ¿Sí? La variable existe dentro de este bloque de código solamente para el for. Vamos a manejarlo así. Entonces, vuelta es igual a 0. Condición, que vuelta sea menor a 5, sin incluir el número 5, o sea, de 0 a 4, o de menos infinito hasta 4. En este caso estamos empezando de 0, entonces es de 0. Ahora, ¿cuál es la post ejecución que tenemos que hacer? Bueno, vuelta es igual a vuelta más 1, ¿sí? O sea, vamos a incrementar el valor en 1. Si recuerdan, esto es de la parte de aritmética. Y algo que no les comenté, pero les puedo comentar ahora, es que esta parte de aquí, igual que la concatenación, la podemos simplificar. Tomando este símbolo de más y trayéndolo hasta acá atrás. Entonces aquí nuestro valor de vuelta va a ser incrementado en 1. ¿Sí? Y aquí vamos a hacer un eco de, vamos a hacer una interpolación, vuelta y un salto de línea. Lo ejecutamos. Ups. Y aquí tenemos nuestros ciclos, 0, 1, 2, 3 y hasta 4 llegamos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si no quiero irme de 1 en 1 porque voy a llegar hasta el 10? Quiero irme de 2 en 2. Bueno, hacemos más igual a 2 y nos vamos de 2 en 2. 0, 2, 4, 6 y 8. Ahora, ¿qué pasa si lo quiero que sea menor y que llegue hasta 10? Bueno, menor o igual a 10 la condición y de igual manera podemos llegar hasta el número 10. Esta parte de aquí la reutilizamos de la parte de condicionales que acabamos de ver. ¿Qué pasa si siempre estoy utilizando 1? Estoy subiendo, como es una vuelta normal de carro, por así decirlo, estoy subiendo de 1 en 1. ¿No hay una manera más fácil de ahorrarme este más igual a 1? Sí, sí hay. Borramos esta parte de aquí y ponemos más, que es igual a muchos otros lenguajes, que puedes hacer la incrementación de 1 en 1 haciendo un más. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Existe otro método de este más, otra versión? Sí, hacerlo antes, más y después tu variable, que es muy similar, funcionan de manera muy similar. En este caso podemos ver lo que funcionan o el resultado es el mismo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pero ahorita veremos cuál es la diferencia entre hacer el más antes o hacerlo después. Ahora sí recuerdan, aquí adentro sí hay vuelta, porque está definida dentro del for, y acá afuera no hay vuelta. ¿Por qué? Porque si yo hago un eco, se respeta. Entonces, olvídenlo, ya hubo aquí otro tipo de actualización de la que no me percaté. Pero bueno, si tenemos vuelta aquí adentro o lo tenemos acá afuera, se respeta, ¿no? Vamos a ver, ¿qué sigue? El while. Nuestro while loop, que es como en muchos otros lenguajes, evalúan una condición, aquí, condición, y ejecutan pues instrucciones, ¿no? La diferencia entre un for loop y un while loop es que un while modifica tu condición de alguna o de otra manera. ¿Por qué? Porque si hacemos una condición, por ejemplo, de que vueltas es igual a 0, aquí nuestra condición no la vamos a poner igual que arriba, ¿no? Vueltas que sea menor a 5. Entonces, constantemente, cada vez que se dé un ciclo a estas, ¿cómo se dice? A estas instrucciones, vamos a volver a evaluar esta condición y vamos a volver a ejecutar siempre y cuando sea posible. Entonces, si hago un eco vueltas, aquí, por ejemplo, si se fijan y lo detectan conocedores de programación, nuestras vueltas siempre van a ser igual a 0. Entonces, estamos creando un loop infinito. Esperemos que mi máquina no muera. Listo. Si se fijan, siempre estamos imprimiendo 0 constantemente. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer la incrementación. En un for loop lo hacemos en la parte superior
En un while loop lo hacemos dentro de las instrucciones. Vueltas más. Entonces, aquí si se fijan ya tenemos arreglado del 0 al 4, porque aquí no incluye el 5. Y ojo, también podemos hacer dentro de nuestra variable. Aquí hacer la incrementación. Vamos a concatenar. Concatenación, vueltas más. Y es exactamente lo mismo. Nos imprime el valor 0, luego el 1, el 2, el 3 y el 4. Ahora, si recuerdan, les comentaba que había una diferencia entre hacer el más, como lo estamos haciendo ahorita, o hacerlo antes de la variable. ¿Qué significa el más después de la variable? Significa que primero, vamos a hacerlo en multilínea, primero se obtiene el valor de la variable en segunda instancia se utiliza dicho valor y por último se incrementa el valor, ¿sí? Esto es lo que hace el más después de nuestra variable. Lo obtiene, lo utiliza en esta concatenación, ¿sí? Pone el valor 0 y luego la n y después incrementa el valor en 1. ¿Qué hace el hecho de tenerla antes de la variable? De entrada, incrementa el valor. Esto quiere decir que el 0, al entrar aquí, primero se va a incrementar, o sea, va a ser 1 y después se va a utilizar este valor, ¿sí? Entonces, si aquí haciendo el más después de la variable o hacíamos un post incremento, empezábamos a imprimir 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Qué creen que vaya a pasar si hacemos preincrementación? Como muchos habrán pensado, el 0 se va a incrementar primero y después se va a imprimir. O sea, de 0 pasa a 1 y luego a 2 y luego a 3 y luego a 4, que este realmente es el paso 3, ¿no? Está el valor en 3, se incrementa a 4 y después se imprime. Y después el valor vale 4, se incrementa y se imprime como 5. Esa es la diferencia entre hacer post incrementación en la variable o pre-incrementación. ¿Alguna pregunta con estas dos diferencias de incrementación? Ahora el chat. No hemos visto luz. Bueno, ya los estamos viendo. No hay preguntas. Ok. Ok. De igual manera, si tienen una pregunta a mitad pues, de la explicación, prendan su micrófono y hablen, ¿no? Si se me vuelve a ir el internet, prendan el micrófono y avísenme, por favor. Ok. Continuamos. El último ciclo que vamos a ver. Vamos a comentar todo esto de acá arriba. El último ciclo que vamos a ver pues, también es el ciclo do while. ¿Qué es un do while? Es muy parecido al while, pero se ejecuta mínimo una vez. En el caso del while, la condición se ejecuta cuando empieza esta línea, por así decirlo, se ejecuta la condición y después, si cumple la condición, se ejecuta lo que está adentro. En el caso del do while es al revés. Primero se ejecuta de perdido una vez y después se checa, ¿sí? Entonces, si por ejemplo tengo acá un foo que es igual a 5, nos vamos a ponerlo como 1. Vamos a hacer más foo, vamos a incrementar el valor de foo y después vamos a checar la condición, ¿no? Que foo sea mayor a 1 y que al mismo tiempo sea menor a 5, ¿ok? Entonces, si hacemos un while normal con esta condición, si hacemos un while normal con esta condición,
Vamos a hacerlo así. ¿Qué es lo que pasa? Ups, no ejecuté. Simplemente no se imprime nada. ¿Por qué? Porque al entrar foo no es mayor a 1, es 1. ¿Sí? Entonces no va a funcionar. Ahora, si esta parte la omitimos y hacemos un do while, foo se va a incrementar de 1 a 2 y después se va a evaluar con esta condición. Es decir, vamos a ver qué está pasando. Ah, ok, no lo estoy imprimiendo. Echo más foo. Vamos a hacer así. Ups. Así. Vamos a incrementar el valor de foo. Comenzamos en 2, 3, 4, 5. Llegamos al 5 en esta línea y después se vuelve a evaluar la condición y ahora ya no es menor que 5, es 5. Entonces salimos del loop. Entonces, igual, el do while funciona como en muchos otros lenguajes, se ejecuta la instrucción directo de entrada y después se evalúa la condición. ¿Preguntas con do while? Es un poquito de los más difíciles a lo mejor de entender normalmente. ¿No? Bueno, continuamos. Vamos a otro archivo. Y ahora vamos a hablar de funciones. En PHP, ¿qué son las funciones? Igual que en cualquier otro lenguaje funcional, una función se escribe igual con el parámetro function. Después vamos a poner el nombre de la función. Vamos a ponerlo, no lo sé, cuadrado. Y vamos a poner grid, es más, saludar. Es lo más sencillo. Nuestra función saludar ejecuta un par de instrucciones reutilizables dentro de este bloque de código, ¿no? Vamos a hacer un echo hola. Entonces, esto nos sirve para pedazos de código que se van a estar reutilizando en nuestro proyecto. Entonces, aquí para llamar nuestra función saludar, escribimos saludar, dos paréntesis, punto y coma. Aquí vamos a hacer functions. Y bueno, ejecutamos de aquí, ejecutamos nuestra función saludar. Si no tuviéramos esa llamada, simplemente no pasa nada. La función se define, pero no se utiliza, no se ejecuta. Podemos hacerlo más de una vez y obtener muchas veces, ejecutar varias veces las instrucciones, ¿no? Vamos a ponerle un slash n. Y aquí está, ¿sí? Ahora, ¿cómo acepto parámetros? ¿Cómo puedo pasar un nombre que diga saludar a Jorge? Bueno, podemos definir variables como parámetros. Nombre, así de fácil. Es la misma sintaxis que una variable. Escribir el signo de pesos, el nombre que le vamos a asignar a la variable y vamos a poder utilizarla ya dentro de este pedazo de código, ¿no? En este caso vamos a poner hola, name. Ups, no es name, es nombre. Aquí está. Entonces, si se fijan, bueno, aquí ya mi editor me dice que aquí nuestra variable es no, sigue en un orden. Si, por ejemplo, yo pusiera nombre y después apellido, ser nombre y apellido, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy definiendo primero el nombre y la segunda cosa que defina va a ser el apellido. Entonces, y aquí tenemos hola Jorge González. ¿Por qué? Porque lo tenemos definido aquí. Ahora que si yo quiero volver a utilizar esa misma función y poner variables diferentes, claro que lo puedo hacer. Vamos a saludar a nuestro presidente del grupo estudiantil y vamos a ver que se saluda a Jorge González, un servidor, y a Rodolfo Navarro, nuestro presidente del grupo estudiantil. Ahora, ¿qué pasa si yo no conozco el nombre de Rodo? Bueno, nuestro apellido en todo caso no tiene valor, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es incluir condicionales, ¿no? Sí, apellido, vamos a ponerlo con una función de PHP, en este caso para checar que una variable no está definida. Perdón. Si no está definida la variable apellido, no se incluyó, vamos a hacer echo
Hola, nombre, nada más. En caso de contrario de que sí esté definida, vamos a incluir el apellido, ¿no? Ahora, este apellido, si se fijan, aquí está definida y acá no está, ¿cómo se dice? Definida, ¿no? No hay un valor. PHP nos va a dar una advertencia y esto es un error fatal, ¿no? De instancia, me saluda a mí, ¿verdad? Pero no puedo saludar yo a Rodo. ¿Por qué? Porque no están los argumentos suficientes. No existe, nos falta un argumento que es el de apellido. Entonces, ¿cómo habilitar el uso de variables definidas o no definidas? Bueno, podemos poner igual a null. Si apellido no tiene un valor cuando se ejecuta acá abajo, va a valer null, que es pues simplemente no hay valor. Entonces, volvemos a ejecutar. Ok, aquí me falló esto. Y si se fijan, ya podemos saludar a Jorge y a Rodolfo cuando Rodolfo no sabemos su apellido, que claro, ya no lo sabemos porque es nuestro presidente. Esta es la manera básica de utilizar parámetros. Ahora, desde PHP versión 7.4 existe una opción, podríamos decirlo un tanto básica, para el uso de tipos de datos. En PHP 5 ya existía una forma de definir que queríamos un objeto de valor, de parámetro. Desde PHP 7.4 también tenemos ya la opción de utilizar escalables y compuestos, que son los strings y los arrays, ¿no? Y en PHP 8 se mejoró, ¿no? Ahora tenemos union types, pero ese es tema de otra plática. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo le pongo saludar 1? Bueno, en este caso funciona porque estamos haciendo una interpolación, el valor 1 se inserta dentro de nuestro string y funciona. Pero nuestra función quizá no debería de aceptar números. Bueno, podemos definir que queremos un string como nombre y de igual manera un string como apellido, ¿sí? En caso de que este string apellido no esté puesto, bueno, va a ser null. Entonces, podemos simplemente dejarlo así. Si ejecutamos, en este caso, sigue funcionando. ¿Pero por qué? ¿Por qué funciona si ahora estamos definiendo los tipos? Bueno, PHP, como te provee mucha flexibilidad, necesitas saber también cuándo es que tú necesitas trabajar con tipos muy estrictos, ¿sí? En este caso, los tipos de datos van a ser estrictos para nuestros parámetros. Entonces, no queremos que PHP nos provea ese nivel de inteligencia que él tiene porque nosotros queremos manejar todo con nuestras manos. Esta opción se habilita en una base por archivo. Cada archivo que creamos, necesitaríamos habilitar este parámetro de tipos estrictos, ¿no? ¿Cómo se habilita? Escribimos declare strict types es igual a 1. Es decir, que en los tipos de datos que vamos a utilizar, en nuestros parámetros van a ser estrictos. Ahora sí, podemos utilizar este string y que nos dé un error cuando nuestra variable nombre no reciba un string. En este caso estamos recibiendo un integer, entonces aquí nos sale el error fatal, ¿no? Es un error pues de tipo, de, ¿cómo decirlo? Error de tipo, ¿no? Error de tipo de dato. Y aquí nos explica, el argumento número 1, nombre, debe ser de tipo string. Y se dio un tipo íntegro, ¿no? Esto es para que PHP pueda trabajar como si fuera algún otro lenguaje que soporta tipados, ¿no? PHP también soporta tipados a su manera, pero lo soporta. Como que a su manera, tenemos que definir que queremos los tipados estrictos, ¿no? Entonces, bueno, aquí también mi editor me dice, oye, pues tu tipo no es correcto, ¿no? Entonces, pues abstente de hacer esto. Vamos a ver, escucho que están mandando muchos mensajes, no tiene tipo, no es necesario, bla, bla, bla. Default, sí puedes definir funciones, mismo nombre, no hay tipos. Y Jorge me corrigió. Bueno, sí, no había leído tu mensaje, Gabriel. Sí, bueno, para YouTube estamos leyendo los mensajes de Discord. Gabriel había dicho que no se puede hacer la definición de tipos en PHP, como lo estoy diciendo ahorita, pero pues bueno, sí se puede.
¿Los infiere como TypeScript o Dart? No. Como TypeScript, no. ¿Por qué? Porque TypeScript es un subset. Necesitas que el runtime de alguna manera compila los tipos y te dice, ¿no? Es un tipo de análisis estático, ¿no? Cuando compilas ya a JavaScript. Si utilizas TypeScript de manera directa para ejecutarse, como lo hace Deno, o utilizando el TS runtime de TypeScript, sí puedes hacer el chequeo de tipado durante la ejecución. Dart lo hace durante el runtime. PHP, utilizando este declare strict type, también lo hace durante la ejecución, ya que PHP no se compila. Espero haber respondido tu pregunta, Axel. Entonces, con TypeScript es un sí, más o menos. Depende de tu runtime. ¿Qué más tenemos pendiente? Vamos a ver. Funciones, funciones, funciones. Bueno, si se fijan, aquí estamos haciendo un saludar, pero vamos a hacer otro tipo de función un poquito más compleja, más difícil de comprender. Function potencia. Vamos a reimplementar la función de potencia de manera sencilla. Queremos un tipo íntegro como base, que va a ser nuestra base, y queremos un íntegro para exponente, ¿sí? Ahora, si queremos que nuestra función regrese un valor en lugar de solo hacer instrucciones locas, podemos utilizar un return, como en muchos, un return, como en muchos otros lenguajes, ¿no? Return, base, y vamos a elevarlo al exponente de exponente. Sencillo, ¿no? Entonces podemos hacer potencia 3, o sea, base 3 al cuadrado, ¿no? Vamos a hacer vamos a hacer un eco aquí. Algo que no les había mencionado, que me estoy acordando, es que podemos concatenar una constante que se llama PHP-EOL, que es para hacer el salto de línea, ¿no? End of line significa EOL. Si se fijan aquí, el return el resultado, ¿no? Se utiliza acá en nuestro eco, entonces es una llamada reutilizable. Podemos hacer otra que sea en vez de base 2, en vez de base 3 que sea base 2, nos va a dar 9 y 4, ¿no? Ahora, si se fijan, podemos hacer tipado en los parámetros. ¿Existe el tipado en el tipo de valor que se regresa? Sí, sí existe. Podemos utilizar posterior a los paréntesis, 2 puntos, y vamos a escribir el tipo que vamos a utilizar o que vamos a regresar. En este caso vamos a regresar un valor íntegro, no un valor entero. Ejecutamos, todo bien, funciona, pero ¿qué pasa si pongo un tipo que no es? O estoy regresando tipos contrarios, ¿no? Aquí digo que estoy regresando un valor booleano, pero acá estoy realmente regresando un íntegro. Bueno, el runtime de PHP de igual manera nos va a sacar un error. El mismo tipo de error con los parámetros, perdón. Y aquí nos explica, el valor de retorno debe ser de tipo booleano, pero estamos regresando un tipo íntegro, ¿no? Entonces, de esta manera también podemos apoyarnos, ¿no? Con el mismo runtime de PHP para definir los tipos y que, por ejemplo, si estamos definiendo algo más complejo como no sé, un set de funciones a utilizar dentro de otro programa, bueno, que también podamos a la hora de leerlo desde otro programa o que otro desarrollador lo lea, que pueda, en vez de estar tratando de adivinar, estamos hablando de potencias y bases, ¿no? Exponentes, tienen que ser íntegros. Pero, oh, sorpresa, también puedes pasar floats, ¿no? Entonces, bueno, ahí la cosa se pone difícil. Entonces, al definir estos tipos de valores, ya es más sencillo, ¿no? Podemos utilizar los union types, que digo, es un poquito básico, pero también funciona. En este caso, si por ejemplo aquí ponemos íntegro y queremos pasar un 2.0, nos va a decir nel. La potencia tiene que ser tipo íntegra y tú estás dando un tipo flotante, ¿no? Porque tenemos un decimal. Vamos a poner 3.1415, ¿no? Vamos a hacer pi. Entonces, ¿qué podemos hacer? Un union type, ponerle float. Y vamos a ver, nos dice que
Ahora ya no nos dice que, ¿cómo se llama? Que hay un error de que la potencia tiene que ser el valor base, tiene que ser íntegro, pero ahora nos dice, oye, pues estás ahora, o sea, sí acepto flotantes, pero tienes que regresar un íntegro, no un flotante. Bueno, también podemos hacer lo mismo acá, float, que sea íntegro o flotante. Entonces esto, y ahora sí funciona, ¿sí? Esta es la versión básica de Unions. Les dije que no íbamos a entrar en detalle con esto, no íbamos a hablar de esto, pero bueno, esta es la versión básica para que la conozcan. Podemos definir un tipo o otro tipo, perdón, u otro tipo todavía, por ejemplo, no sé, string o cualquier otra cosa, ¿no? Los unions se pueden unir, ¿no? De a varios. Pero ojo, que aquí tengamos int y float no significa que acá podamos hacer int y float. Simplemente int podemos hacer. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios, chistes, sugerencias? Vamos a ver. Chat, no hay nada. No, todo bien. Ok, gracias, Gabriel. Bueno, igual, les recuerdo, si necesitan decir algo, pues alcen la voz, ¿no? Aquí es una democracia. Ahora, estos son la parte de funciones básicas, no funciones con nombre. Existe otro concepto en PHP que son las anonymous functions, son funciones anónimas. ¿Qué son las funciones anónimas? Son funciones que no tienen nombre, simplemente. Ser función y que sea un eco, hola, ¿no? Y ya está. Si ejecutamos, vamos a ver qué está pasando. Algo se me equivoqué por acá, no. Ok, ya. Bueno, ahora PHP nos da los errores porque tenemos una función anónima aquí sin nombre. Pero ¿qué pasa? La podemos asignar a una variable que es casi lo mismo que hacer funciones nombradas, pero es un ejemplo básico, ¿no? Ups. Vamos a ver qué me falta esto. Aquí está ya. Si tenemos una función anónima definida, o sea, una función sin nombre, hay que ponerle un punto y coma al final. ¿Para qué? Para que funcione. Si no, nos va a salir el error de parseo. Ahora lo podemos definir una variable así, que sea saludar, es igual a función. ¿Y qué pasa? Nada. ¿Por qué? Porque simplemente se está asignando, pero no se está haciendo nada con él. Podemos decir saludar y paréntesis, ¿no? Si se fijan, es casi la misma sintaxis que acá, pero utilizamos el símbolo de la variable, ¿no? Entonces ya se ejecuta. Hola. Perfecto. Ups, ahora, a nuestra función anónima también le podemos poner parámetros. Name, que sea hola, name. Y acá la tenemos que definir, ¿no? Jorge. Y funciona de igual manera. También se pueden hacer tipos, claro que se pueden definir tipos. Que necesitamos asegurarnos que no regrese nada, bueno, le ponemos para que sea un retorno, mejor dicho, para que no tenga retorno. Si le ponemos null, va a esperar que regresemos el tipo null. Pero no queremos regresar null, vamos a hacer no regreso, ¿no? Estos son funciones anónimas, ¿no? ¿De qué nos sirven? Pues en este contexto no mucho, pero supongamos que tenemos acá abajo, comentar esto, que acá abajo yo tengo una función que sea, no sé, suma, ¿no? Que aceptemos una lista de valores, números, ups. Vamos a hacer otro tipo de cosa. No, vamos a hacer así. Que tenga una lista de números y que tengamos un callback, un callable. En este caso es el tipo de, ¿cómo se llama? De las funciones anónimas, que también se les llama closures. Puede ser un closure que sea callback. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos números? Bueno, vamos a hacer otro tipo de loop que no les había comentado, que viene perfecto para este ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un for each, en vez de hacer un for, vamos a tomar cada número como n. Entonces,
cada número que esté dentro de este array va ahora a tener el valor de n dentro de este loop. Entonces vamos a hacer callback n. ¿Ok? Vamos a hacerle eco. Ahora, vamos a ponerle otro para que no nos confundamos. Ejemplo de closure, toma una lista de números y los va a retornar. Si se fijan aquí estamos especificando que es un array, pero también podemos especificar el tipo de array que necesitamos. En este caso yo necesito una lista de números. Ups, vamos a ver. Ok. Los doctypes para eso nos sirven. Para definir que queremos una lista de números. Y ya está. Ahora, aquí si yo ejecuto el closure ejemplo y le doy 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es mi lista de números que voy a utilizar. Por esto porque ocupa mucho espacio. Y voy a utilizar una función anónima. ¿Sí? En esta función anónima voy a aceptar un parámetro que en este caso aquí es n el que se utiliza. Entonces aquí voy a aceptar un parámetro íntegro que es pues la lista de números. Vamos a ponerle el número. Entonces si se fijan ya estamos mezclando, ¿no?, el nombre de una variable con otra. Pero igual es por posiciones, no tienen de qué preocuparse. Entonces aquí voy a hacer un return número más, o mejor dicho, por 2, ¿no? Y ya está. Entonces aquí ejecutamos. Y si se fijan, el eco de aquí arriba utiliza el valor retornado, que es el valor por 2, ¿no? Entonces tenemos 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 3 por 3, 6, 4 por 2, 8 y 5 por 2 es 10. Creo que ahorita dije otra cosa, pero supongo que me entienden, ¿no? De esto nos sirven las funciones anónimas. Son funciones que las defines una vez para que se ejecuten en referencia a otra cosa, ¿no? En este caso, tenemos una función padre, podríamos decirlo, que acepta una función hijo, que la ejecuta dentro de, ¿no? Ups, ¿ok? ¿Preguntas con esto de las closures? Yo una duda. Ok, dime. ¿Habrá alguna diferencia entre que definas el segundo parámetro de la función como un closure, un callback o una función normal? Ok, me imagino que te refieres a esta parte de aquí, ¿verdad? Sí, Ok, no puedo usar el nombre function porque es un nombre reservado. Haz de cuenta que aquí yo estoy tratando de crear otra función y va a crear ahí un errorcito de parseo. ya, Si ya, le ya. quito el tipo, sigue funcionando realmente. Si te fijas, aquí volvemos a tener los valores, pero el darle lo que es callable nos dice que se puede ejecutar como una función. O si le ponemos closure, significa que es no nomás que se puede ejecutar, sino que es una función anónima, ¿no? Ok. Sí, sí, más o menos ahí. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta por ahí? No, bueno, continuamos. Vamos a ver cómo andamos de tiempo. Ya nos pasamos un poquito de la hora. Voy a tratar de ir más rápido. Ahora, ¿qué, qué otro tipo de funciones hay? Ya un poquito más para acercarnos al final. La versión corta de las closures son las arrow function, las funciones de flecha. Estas se ven muchísimo más comúnmente en JavaScript. ¿Qué son? Son funciones que, por ejemplo, en vez de ponerle function, paréntesis y luego ya las instrucciones, hacemos una sola ejecución, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo aquí return, vamos a ponerle edad, ¿no? De que 21. Entonces, cada vez que yo ejecute edad, ups, edad, llama la función anónima y nos regresa
Pero como solo estoy haciendo una sola instrucción, puedo convertirla en una arrow function, que es simplemente escribir fn, paréntesis, que es donde se aceptan los valores. La flechita significa return, que es hacer un retorno, y se retorna lo que está aquí adentro, ¿no? Puede ser, o sea, un condicional evaluado, un valor íntegro, como lo estoy diciendo aquí, puede ser un string, puede ser cualquier cosa, pero es explícitamente un return, ¿sí? Estamos haciendo un regreso de un valor. Si se fijan, nos ahorramos 2 líneas de código, es muchísimo más sencillo de comprender, y también nos sirve como si fuera una closure de este lado, por ejemplo. Si aquí quitamos esto lo comentamos, esto también lo quitamos, y aquí, por ejemplo, estamos haciendo un return directo, ¿no? Del valor número por 2, ¿no? Entonces lo podemos convertir en una arrow function. Voy a hacerlo de manera manual. Vamos a hacer fn, vamos a poner el parámetro, lo podemos definir aquí, número es igual a número por 2. Aquí no lleva punto y coma. Entonces, si se fijan, estamos aceptando el valor que se nos está pasando. Acá lo están pasando como n, aquí lo estamos aceptando como número, ¿no? Y aquí lo utilizamos como número, se regresa el valor del número por 2. Entonces, si ejecutamos, volvemos a tener la misma secuencia, 2, 4, 6, 8 y 10, ¿sí? ¿De qué nos sirven las arrow function? Son igual que las funciones anónimas, pero simplemente retornan un valor. No puedes decir de que, por ejemplo, aquí, que diga yo de que, quiero hacer un número más igual a 7 antes de hacer la multiplicación. Bueno, un arrow function no te lo permite. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí prácticamente es donde llegamos ya con la introducción básica de PHP de manera funcional. Si tienen preguntas generales, este es el momento. Preguntas, comentarios, chistes. Vamos a ver objetos, programación orientada a objetos con PHP. En esta parte no. En esta parte no lo vamos a mover. Si gustan, lo hacemos en una segunda parte. Movemos objetos. Ok, sí, estaría bien. Perfecto. ¿Alguna otra cosa? ¿Comentarios, chistes, sugerencias?